Nutricionista. Bueno, el día de hoy vamos a hablar del tema de la anemia como prioridad de salud pública. Ya anteriormente habíamos también tocado los mismos temas, ¿no? Bueno, sabemos que la anemia en nuestro país, ¿no? Tenemos una alta prevalencia de lo que es anemia. Desde que empezó, ¿no?, el inicio del Plan Nacional, ¿no?, de la reducción de la anemia en nuestro país, que fue en el 2016, 2017, ¿no? Y luego ya con las resoluciones ministeriales que sacó el Ministerio de Salud en el 2017 con la resolución ministerial número 249, que ahora les voy a mostrar. Un ratito voy a agrandar la pantalla. Acá está. Ok, bien. Con estos dos documentos, ¿no? Con el documento del Plan Nacional para la Reducción, tanto la anemia también como la desnutrición crónica infantil, y sobre todo en las poblaciones más vulnerables, ¿no? Que en este caso son la población materna, ¿no? Y materno-infantil, en este caso los niños menores de 3 años, ¿no? Y junto con ello sacaron también la norma técnica de salud, que era la número 134, que la tenemos acá, ¿no? Que es justamente el manejo, ¿no? El manejo terapéutico y preventivo de la anemia en los niños, adolescentes, mujeres gestantes y puérperas. Seguramente las personas o los profesionales de la salud que trabajan en el sector público ya lo conocen. Entonces, estas normativas básicamente lo que hablan, ¿no?, es justamente armar el plan de trabajo, ¿no?, que se ha estado realizando durante todos estos años en el Ministerio de Salud, en los centros de salud, en las postas, ¿no? Ahora, comenzando con un concepto básico, ¿no?, que es la anemia. Bueno, sabemos que la anemia es la deficiencia, ¿no?, de la hemoglobina en la sangre, ¿no?, pero básicamente en este caso está enfocado a lo que es la reducción del hierro en la sangre, ¿no? Por básicamente temas nutricionales, o que está dirigido a reducir la anemia por un tema nutricional, que en este caso por la deficiencia de hierro y otros micronutrientes, ¿no? Pero básicamente el Plan Nacional no se está enfocando para reducir la anemia, pero por deficiencia de hierro en la sangre, ¿no? Por deficiencia de este mineral, que en nuestro país, bueno, más del 43.6% de nuestros niños estaban con anemia cuando se inició el Plan, ¿no?, Nacional de la reducción de la anemia. Estábamos en un 43.5%, luego se aumentó a un 43.6%, y bueno, ya han pasado ya los años, y ahora estamos ya en 2021, justo este plan se elaboró en el año 2017 hasta este año, hasta el año 2021, pero por el tema de la pandemia sabemos que muchos de los trabajos no preventivos y de las campañas que se estaba dando a nivel nacional para la reducción justamente de esta problemática de salud a nivel nacional, se vio interrumpido. Actualmente nuevamente se retomaron las actividades, pero no con la misma intensidad con la que, bueno, se desarrollaba en el año 2019, 2018, ¿no? Entonces, la anemia básicamente está enfocada, ¿no?, a poder nosotros reducir, sobre todo en madres gestantes, porque sabemos que la mayoría de mujeres, pues, en nuestro país no planifican sus embarazos, y por lo tanto también hay una mala calidad nutricional, ¿no? Hay deficiencia nutricional, y por lo tanto las mujeres en edad fértil, ¿no?, a partir de los 12 años y 17 años, que también la normativa se enfoca en adolescentes y mujeres en edad fértil, desde los 12 a los 17 años, que trabajan en los colegios, que se estaba suplementando con algunos pastillas, ¿no?, de ácido fólico y tanto de hierro, para prevenir justamente, porque muchos de las mujeres gestantes pues ya tenían anemia, y por lo tanto, como consecuencia de eso, los niños menores de 3 años, y enfocado en niños menores de 1 año, que ya en estos últimos años se ha ido reduciendo la brecha, y poder trabajar básicamente en niños menores de 1 año. Veíamos, ¿no?, y vemos hasta la actualidad que estos niños pues tienen anemia, ya salen desde el vientre de la madre con anemia, ¿no?
Entonces, por eso se ha ido enfocado a esta población vulnerable, ¿no? Entonces, la anemia en nuestro país sabemos que no solamente es por deficiencia del hierro, ¿no? Que es este mineral importante, sino también existen otros factores, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el factor socioeconómico, el factor ambiental, el factor de salud pública, la falta de establecimiento de salud pública, de profesionales también, ¿no? De la falta de conocimiento de las madres, ¿no? A que existe esta enfermedad y no se lo trata o no se le da el adecuado preocupación, ¿no? Para poder tratarlo, sí que simplemente, ¿por qué? Porque el niño no presenta síntomas, digamos, de una enfermedad fuerte, ¿no? Pero son síntomas leves que el niño presenta y que muchas madres desconocen. Otro factor, ¿no? También es la parte política, ¿no? El tema de que no llega el presupuesto, ¿no? A estas zonas, la falta de saneamiento básico también, la falta del agua potable, ¿no? Que también somos un país, que constantemente estamos recurrentemente en infecciones o enfermedades como las sedas, las iras, ¿no? Que es otro punto importante, ¿no? En el cual también los niños pues se ven afectados si hay una deficiencia de esta. Y por ser también zona endémica, sobre todo en zonas de selva, ¿no? Y también en costa, por la falta de saneamiento básico, la parasitosis, ¿no? Entonces los parásitos, eso también es un factor, ¿no? Para que los niños puedan tener la anemia. Entonces, la Organización Mundial de la Salud cataloga a nuestro país, ¿no? Como un país altamente, ¿no? Que tiene las más altas cifras y que no estamos en graves, sino en súper graves, ¿no? Bueno, vemos acá, por ejemplo, en este cuadro, las metas que se propuso desde el año 2016, ¿no? Con este plan nacional, en cuanto era la cantidad de población en que se iba a intervenir. En ese tiempo habían 1.6 millones de niños menores de 3 años con anemia, ¿no? En el 2015, como les dije, en niños menores de 3 años estábamos en 43.5%, y la meta a este año era reducir y llegar a un 19%, ¿no? Pero lamentablemente, acá están las cifras. Voy a bajar esto un poquito. Ya. Un momento, voy a reducir esto. Okay. Bueno, acá ven las cifras, cómo se ha ido reduciendo, ¿no? En la parte del centro, en la línea roja, vemos a nivel nacional, y en el cual, por ejemplo, ¿no? Los niños en el año 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, hasta el año 2019, según ENDRES, ¿no? Nos indica que hemos bajado aproximadamente 3 puntos porcentuales. Ahora estamos en 40.1% de 43.6% que teníamos, donde fue una campaña más agresiva a nivel nacional, en el cual se trabajó, ¿no? A nivel de tanto el sector público como el sector privado, con el apoyo también en poder reducir y disminuir estas tasas, ¿no? Entonces todavía no se ha llegado, todavía falta más análisis, obviamente, ¿no? Para poder saber cuánto es hasta la actualidad, cuánto es lo que se ha disminuido, ¿no? A pesar de el tema de la pandemia que hubo, ¿no? Entonces, las causas de la anemia, como ya le dije, uno de ellos es la deficiencia del consumo de hierro. No hay la cantidad suficiente, no estamos llegando a la cantidad adecuada, ¿no? Muchos estudios indican, ¿no? Que el consumo promedio de un niño, ¿no? Diariamente llega entre 1.75 a un 3 en cantidades de miligramos de hierro por día. Sin embargo, las necesidades, ¿no? De un niño es de 11 miligramos de hierro por día, ¿no? Entonces quiere decir que no se llega a la cantidad suficiente. Es por eso que la deficiencia de hierro en la ingesta nutricional, en la ingesta de la alimentación, ¿no? Que no hay una alimentación balanceada, variada,
Es por ello pues que tenemos estas altas tasas, ¿no? Otro punto también importante es la prematuridad y el bajo peso al nacer, ya que muchos de estos niños que presentan anemia son consecuencias, ¿no?, de embarazos no deseados y sobre todo de embarazos adolescentes. También en mujeres adultas, pero mayormente se refleja, ¿no?, en adolescentes, en mujeres, ¿no?, en edad fértil, pero que lamentablemente todavía no están preparadas para poder alumbrar, poder tener o traer a un niño, ¿no?, al mundo con las condiciones suficientes, con la calidad nutricional en el organismo de la mujer que se pueda presentar o que esté madura ella misma, porque ya que el requerimiento en un adolescente, tanto de hierro, es más elevado que la de una adulta, y juntamente con la que cursa, ¿no?, con la etapa del crecimiento que todavía se está dando y el proceso de maduración de todo su organismo, y por lo tanto, y al no haber un consumo adecuado también, porque aumentaría más el requerimiento nutricional, ¿no? En este caso las chicas pues no se alimentan adecuadamente, ¿no? Es por eso que se presenta y mucho de ello, bueno, como consecuencia, bueno, va a dar anemia, ¿no?, en estas mujeres. Un inadecuado consumo de los suplementos. Muchas de las madres también se ha visto, ¿no?, que no hay una adecuada adherencia al consumo del suplemento, en este caso de las pastillas del hierro, de las pastillas del ácido fólico, sobre todo del hierro, y sobre todo también en los niños, ¿no? No hay una adherencia adecuada. Las madres muchas veces, por muchas problemáticas que también pasó, ¿no? O ha pasado, ¿no?, por el tema, por ejemplo, de los micronutrientes, que en un tiempo tenían muchas reacciones, presentaban muchas reacciones adversas en los niños, ¿no? Y la falta de confianza de la población hacia el Ministerio de Salud, pues no terminaban con el tratamiento, ¿no? Entonces, es por eso que también no se llegaba a poder reducir la anemia, ¿no? Otra causa también es el corte precoz del cordón umbilical, ¿no? Los profesionales de la salud en este caso están involucrados en este punto, sobre todo los profesionales, ¿no? Pero eso era antes, ¿no?, de saber de la lucha contra la anemia, ¿no? Pero ahora ya los profesionales de la salud ya lo están haciendo, ¿no? Están respetando la cantidad de tiempo suficiente, ¿no? Que es de 3 minutos, que hay que esperar, ¿no?, de que el cordón umbilical deje de palpitar o que por lo menos pase toda la cantidad de hemoglobina suficiente de sangre hacia el cordón, a través del cordón hacia el feto, ¿no? Entonces eso es, perdón, hacia el niño ya nacido. Eso es importante, ¿no? El tiempo de el corte del cordón umbilical, ¿no?, que no se dé antes de tiempo. Otra causa de la anemia es también la disminución de la lactancia materna. Habían tiempos, ¿no?, en que se promovía mucho el consumo de fórmulas o sucedáneos u otro tipo de alimentación, ¿no?, en los lactantes menores de 6 meses. Entonces es importante, ¿no?, promover la lactancia materna exclusiva, ya que sabemos que la leche materna, ¿no?, es un superalimento que contiene la cantidad suficiente de hierro que el niño necesita en esta etapa antes de los 6 meses, y sobre todo que es altamente biodisponible, ¿no?, que es uno de los más altos, que es el más alto en realidad, que nos aporta un 50%, ¿no? En el caso de entre las causas son las diarreas, como ya les dije, las EDAs, la parasitosis, y en zonas de selva, que son los que, en zonas rurales, que son los que nos dan las más altas tasas también, ¿no? El tema de la parasitosis, la malaria, ¿no?, que también puede causar anemia. Como ya le dije, la falta de saneamiento básico, las prácticas de higiene inadecuadas en el hogar, la falta de higiene, ¿no? Porque muchas veces cuando se ha hecho, al menos a mí me ha tocado cuando he trabajado en la parte de salud pública, en el internado, ¿no?, y se hacen las visitas domiciliarias, pues se ve, ¿no?, que hay una mala higiene por falta de conocimiento de la madre, no hay una buena
educación en esta parte, ¿no? No como a nosotros los profesionales que nos educan, ¿no? Y que vemos en un laboratorio de repente cómo es que existen los gérmenes, las formas, cómo es que se reproducen, ¿no? La falta de conocimiento de la madre también. Y a partir de los 6 meses, cuando ya empieza el gateo, pues los niños comienzan a recorrer todas las habitaciones, las zonas, al menos donde él se encuentra, ¿no? Y encontramos pues que hay bastante, de repente, no una buena desinfección para que el niño esté en esas áreas en una condición adecuada de higiene, ¿no? Otro punto también es, bueno, el acceso limitado al cuidado integral de la salud, ¿no? Esto es por parte de la poca cantidad de establecimientos de salud y sobre todo la disminución, ¿no? La poca cantidad también de profesionales de la salud que puedan llegar a ciertas zonas alejadas, ¿no? Sobre todo en zonas rurales, en zonas también periferias de las ciudades, en el cual se encuentran pues estos niños vulnerables, ¿no? Y que dan las altas tasas de anemia, ¿no? Y bueno, el desconocimiento de la madre, ¿no? Si la madre pues supiera, ¿no? Tuviera conocimiento, un adecuado conocimiento, una adecuada información, yo creo que qué madre pues dejaría, ¿no? A que su niño pueda tener anemia, ¿no? Entonces, por eso es importante la educación de la madre, ¿no? Ahora, consecuencias de la anemia en nuestros niños. Sabemos que, por ejemplo, la anemia afecta básicamente lo que es, como yo les digo siempre en las consultas a las mamás, ¿no? Le roba el futuro de los niños, ¿no? Roba el futuro del ser humano en realidad, del adulto, ¿no? ¿Por qué? Porque la anemia, acá como vemos en la imagen, por ejemplo, ¿no? Que se compara, ¿no? Un niño anémico tiene muy altas probabilidades de enfermar y no desarrollar todo su potencial, sobre todo el desarrollo psicomotor, el desarrollo cognitivo, ¿no? Que es el desarrollo justamente el desarrollo neuronal que se da en estos 2 primeros años, ¿no? En el cual el cerebro pues desarrolla las neuronas, ¿no? La sinapsis neuronal se da en grandes cantidades en cortos tiempos, ¿no? Entonces es importante ello, ¿no? Que nosotros indiquemos a la madre, y si la madre tiene conocimiento de esto, automáticamente se ponen las pilas y comienzan, si es posible, en ese momento a poder curar a su niño, ¿no? Entonces, otra de las consecuencias, bueno, afecta en la etapa escolar, ¿no? Con la parte de los conocimientos, sobre todo en el área que no hay un desarrollo cerebral adecuado, ¿no? Para poder justamente desarrollarse en la parte del estudio de las matemáticas, del lenguaje, ¿no? Los niños con anemia tardan en hablar, tardan en comprender, ¿no? En las escuelas muchas veces son los últimos en poder desarrollar todas sus habilidades, ¿no? Son niños muy enfermizos, ¿no? Constantemente están con diarrea, con gripes u otras enfermedades no relacionadas a su edad. Y otro punto también que afecta, como vemos acá, el crecimiento, ¿no? Un niño juntamente anémico también va a ser un niño desnutrido crónico, entonces van como que de la mano, ¿no? Un niño con anemia, al no haber la cantidad suficiente de hemoglobina, no llega a todo el organismo, a todas las células, ¿no? Y sobre todo no llega el nutriente y sobre todo el oxígeno, ¿no? Que necesita el cerebro para poder desarrollarse adecuadamente las neuronas y todo el organismo en realidad, ¿no? Entonces, un niño con anemia no tiene apetito, obviamente, al no haber apetito es un niño enfermizo, ¿no? Y por lo tanto no va a tener la cantidad suficiente de nutrientes para poder desarrollarse adecuadamente y ganar la talla suficiente, ¿no? A diferencia de un niño sano o un niño que no tiene anemia, que sí desarrolla como vemos acá en la imagen, ¿no? Acá están los síntomas. Bueno, como ya le dije, el cerebro no desarrolla, sus habilidades sociales y motoras tampoco. Hay algunas evidencias científicas también
¿no? Que se ha visto y que he leído en algunos libros de nutrición también, uno de ellos es de Krauss, por ejemplo, ¿no? Que indica que se ha visto en estudios en Estados Unidos, que se hicieron algunos estudios en personas criminales, ¿no? Y, eh, y justamente cursan, ¿no? Con que esas personas, ¿no? Tuvieron anemia y desnutrición en su infancia, en la primera infancia, ¿no? Y no han desarrollado toda la parte del cerebro, ¿no? Sobre todo la parte frontal, que justamente es el desarrollo de las habilidades sociales, las habilidades de la empatía, por ejemplo, ¿no? De hacia el otro ser humano. Entonces, todo esto perjudica al ser humano y eso ya lo lleva de por vida en la adultez, ¿no? Otros síntomas, bueno, son niños muy irritables, llorones, tristes, malhumorados y se ven muchos en las consultas. Seguramente las personas, los profesionales de la salud que trabajan en consultorios o en el Ministerio de Salud atendiendo, ¿no? Diariamente, vemos cuando un niño está sin anemia, es un niño que tiene apetito, ¿no? Se ve en la consulta diaria. Cuando es un niño irritable, llorón, inquieto, que no puede estar tranquilo, ¿no? Y cuando se le hace el descarte, ¿no? Para ver el tamizaje de la hemoglobina, para ver si es que hay algún descarte de anemia, pues vemos pues que el niño sí presenta anemia, ¿no? Y cursa también con una desnutrición, entonces ahí vemos los síntomas, ¿no? Y muchas madres no lo atribuyen a la anemia, sino lo atribuyen a que puede ser un niño malcriado o un niño que no puede estar quieto, ¿no? Y lo castigan, pero no es que el niño sea así, sino es porque es uno de los síntomas de la anemia y eso hay que explicar a la madre, ¿no? La falta de apetito, pues un niño anémico no tiene apetito, obviamente, por lo tanto, no va a desarrollar todo su potencial y sobre todo el tema del crecimiento, presenta palidez, ¿no? Son niños, hay que, cuando vayan a la consulta hay que revisar, ¿no? La parte de la lengua, las palmas de las manos, los ojos, ¿no? Los párpados, ¿no? Para ver si hay coloración, ¿no? O hay una coloración pálida. Si es así, es porque presenta anemia, ¿no? Tiene las defensas muy bajitas. Bueno, otros niños presentan dolores de cabeza, ¿no? En los adultos también se ve, hay dolores de cabeza, por eso es que hay irritabilidad en los niños, molestias, porque ellos no saben expresar lo que tienen, ¿no? Eh, eh, También hay otro síntoma que es el pica, que se le conoce, ¿no? Por consumir alimentos que no son comestibles, que puede ser tierra, gasolina u otro tipo eh, de cosas extrañas, ¿no? Que no son comestibles, ¿no? Entonces, esos son otros síntomas también que presentan algunos niños. La coloración pálida, ¿no? En el rostro, en la piel, en la palma de las manos, dificultad para respirar, mareos, ¿no? Bueno, las recomendaciones de la OMS que nos dan para, en el caso de los niños, ¿no? Para prevenir justamente la anemia, como ya les dije también, es el pinzamiento tardío de cordón umbilical, ¿no? Uno de ellos, y eso ya lo saben los profesionales de la escuela, y en la actualidad ya lo están practicando, ¿no? Y para los que no, pues hay que saberlo indicar, ¿no? O si vemos colegas que no lo están haciendo, pues indicarle, ¿no? Y hay una normativa que se debe, que en la normativa, en la resolución ministerial 249 de 2017, ahí indica, ¿no? Que se tiene que hacer el pinzamiento en una forma tardía y indica también el tiempo, ¿no? Entonces, al profesional de la salud que no lo está haciendo, pues indicarle, ¿no? Que hay una normativa y está, si es que no lo hace, pues hay una falta, ¿no? Entonces, que sí tendría que cumplir esa normativa, ¿no? La suplementación, bueno, en la suplementación tanto escolares como escolares, ¿no? Que ya se estaba haciendo también. Acá en la etapa preescolar incluye, bueno, las normativas que se sacaron en el tema de promoción de la salud en escolares, ¿no? Promoviendo lo que son los kioscos escolares y también con el alimento que provee Caliwarma, ¿no? Y en las escolares, pues la suplementación, ¿no? Con ácido fólico y hierro, ¿no? Que se estaba dando preventivamente mensualmente, ¿no?
a las niñas entre 12 a 17 años. Y la suplementación con micronutrientes o con sulfato ferroso o hierro polimetosado que se está dando, ¿no? Riesgo de la anemia y la deficiencia de hierro. Bueno, como ya le dije, por ejemplo, los riesgos de la anemia, sobre todo en el embarazo en las mujeres, ¿no? Que están con anemia y que muchas mujeres cuando salen embarazadas en el primer trimestre no saben que están embarazadas y se enteran al cuarto mes de repente, ¿no? O en el segundo trimestre u otras ya terminando el primer trimestre. Entonces, inmediatamente se tiene que suplementar, ¿no? Con hierro y ácido fólico y también indicar, ¿no? Pasarle con el nutricionista, con el profesional adecuado, porque muchas veces solamente, y se ve en la realidad, ¿no? En que se le suplementa a la mamá, ¿no? Pero sabemos que la suplementación ayuda, ¿no? En un cierto porcentaje, pero que no es igual que una alimentación, ¿no? Que la alimentación es más biodisponible el hierro y por lo tanto va a haber una mejor, la paciente va a salir mucho más rápido de la anemia, ¿no? Si es que la madre lo tuviera en ese momento cuando hacen el descarte de la anemia, ¿no? Entonces es importante no solamente la suplementación, sino también el tema de la alimentación y pasarle con el profesional, en este caso el nutricionista, para que pueda indicar cuántas son las cantidades. Por ejemplo, en el caso mío, yo siempre recomiendo, y el Ministerio de Salud nos indica también que hay que por lo menos indicar a la madre que consuma 5 cucharadas de alimentos ricos en hierro, ¿no? Que pueden ser vísceras, que luego más adelante vamos a hablar, ¿no? ¿Para qué? Para justamente prevenir, ¿no? La mortalidad materna, la mortalidad perinatal, ¿no? Que en nuestro país anteriormente era alta la tasa de mortalidad perinatal justamente por la alta tasa de anemia que había en las mujeres. En la actualidad se ha disminuido y cada vez se disminuye, ¿no? Pero la anemia es es un riesgo, ¿no? De muerte materna y también muerte infantil. Y sobre todo, para que el niño pueda tener un peso bajo, un niño desnutrido, ¿no? Con bajas defensas y que esté mucho más tiempo en hospitalización. Bueno, ¿cuáles deberían ser ¿cuáles son los cambios para en el primer año de vida? Bueno, la alta velocidad de crecimiento, ¿no? La ingesta de hierro, las pérdidas de hierro, las reservas, prematuridad, ¿no? Que es el bajo peso, ¿no? Entonces es importante, por eso es importante tratar esto, ¿no? Acá vemos una resonancia magnética, tanto de niños desnutridos y como niños anémicos también se presenta esto. Nosotros vemos, se ha hecho varios análisis, varios estudios, ¿no? En el cual, por ejemplo, niños con desnutrición y que por lo tanto, ¿no? Muchos de ellos también son niños con anemia, ¿no? Presentan un desarrollo deficiente en lo que es la cantidad, como vemos acá en la fotografía, ¿no? De los niños desnutridos, la cantidad que no hay un desarrollo adecuado de neuronas, ¿no? Y en cuánto tiempo, en los 2 primeros años de vida, ¿no? Donde las conexiones neuronales se dan por segundos y hay un incremento explosivo, ¿no? de este desarrollo en el cerebro. Y por lo tanto, un niño con anemia o con desnutrición, que van siempre de la mano la anemia y la desnutrición, por lo tanto, vemos que estas capacidades se van afectadas, ¿no? Entonces, yo siempre les muestro, por ejemplo, a las mamás, ¿no? Cuando tienen niños con anemia, esta fotografía, ¿no? Para que ellas puedan ver la realidad de qué es lo que está pasando en el interior del niño, porque obviamente nosotros no podemos visualizar internamente el cerebro si está desarrollando o no, ¿no? Pero esta foto, por ejemplo, en nuestros niños, perdón, en las mamás, ¿no? Ellas van a ver y van a realmente sentir la preocupación y decir, wow, ¿qué es lo que le está pasando? Y tomar las medidas necesarias, ¿no? Porque realmente ellas entienden y comprenden la complejidad que se presenta
y por lo tanto toman acción inmediatamente e inmediatamente al mes sus niños ya están sin el tratamiento y cuando nuevamente se les toma la hemoglobina, ya están, si estuvieron en 10 o en 9, automáticamente aumentan a 11, ¿no? Pero siempre y cuando nosotros, digamos, lleguemos con una adecuada información a las mamás, ¿no? Y poder realmente concientizar e indicarle, ¿no? La realidad de la problemática que está pasando en nuestros niños. Como ya les dije también, las funciones primarias, ¿no? Las funciones ejecutivas se ven afectadas. Dentro de ellas son las habilidades sociales, lo que les había indicado, ¿no? De estos estudios que se ven en la bibliografía, que no hay desarrollos de habilidades sociales, son niños muy retraídos, eh, que no son empáticos con otros seres humanos, ¿no? Entonces, se ve afectado justamente el desarrollo en general, el volumen, la cantidad también del cerebro, y justamente afectan estas funciones, ¿no? El lenguaje, los niños con anemia tienen un lenguaje más disminuido, aprenden a hablar mucho más tarde, ¿no? Menos que se corrija esta deficiencia, la audición también se ve afectada, incluso hasta la adultez, ¿no? La visión, sabemos que hasta los 5 años también hay un desarrollo de la visión y también en la parte del cerebro donde se desarrolla también se ve afectada. Entonces es importante indicar esto, ¿no? Que un niño con anemia, es cierto que de repente no te da una gripe o una fiebre, como de repente, o un cuadro, una diarrea, que sí la madre lo puede ver, pero internamente la anemia es una enfermedad silenciosa, pero que internamente pues va a afectar mucho más que, por ejemplo, que una diarrea, un estreñimiento o una gripe, ¿no? Por eso es importante indicar adecuadamente esto, ¿no? A la madre. Acá, por ejemplo, vemos el desarrollo neuronal de las conexiones neuronales, ¿no? Hasta los 2 años. Nos indica la bibliografía que son 700 nuevas conexiones neuronales por segundo que se dan en nuestros niños, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, cuando recién nacen, algunas ramificaciones que son pequeñitas, luego a los 6 meses se da una explosión más grande, ¿no? Y a los 2 años ya la terminación, ¿no? A partir de los 2 años en adelante ya no hay una explosión de cantidad, sino simplemente de longitud, ¿no? De crecimiento, de longitud, pero ya no en cantidad, como vemos acá, ¿no? Y como se ha visto y como se ve en esta fotografía, ¿no? Por ejemplo, un niño ya mayor de 2 años. Entonces, por eso es importante esto, ¿no? Entonces, le estaríamos robando su futuro a estos niños, ¿no? Robando su creatividad, robando esa, esa arma que tenemos acá, y que si es un niño pobre, pues tenga esa herramienta de la creatividad, de poder pensar, de poder desarrollar sus funciones cerebrales adecuadamente en esta primera etapa, ¿no? Y en el futuro pueda salir, ¿no? Tanto de la pobreza, puede llegar de donde sea, ¿no? Y llegar a ser la persona que quisiera ser, ¿no? Pero un niño, pues, con deficiencia neuronal, con una baja cantidad, digamos, de esta luz que nos da el cerebro, pues obviamente no va a poder, ¿no? Se va a quedar ahí estancado, ¿no? Va a querer surgir, desarrollar, pero no va a tener esa herramienta, ¿no? Y justamente porque no hemos tratado en esta primera infancia, no hemos atacado a la anemia, ¿no? Y la desnutrición crónica, ¿no? Acá también vemos otra fotografía, por ejemplo, ¿no? En este lado A, ¿no? De la neurona, ¿no? De la sinapsis neuronal que se da, ¿no? De la vinculación de neurona a neurona, ¿no? Miren, es bien limitado en un niño desnutrido anémico. En cambio, un niño en la fotografía B, vemos que hay una mayor conexión, mayor, digamos, ramificaciones así, ¿no? En el cual un niño, pues, va a haber una mayor interacción, va a ser mucho más rápido, va a tener mayor fluidez, ¿no? En cuanto a la creatividad, en cuanto al estudio, ¿no? Acá estudio, ¿no? En el cual nos indican, por ejemplo, en las poblaciones, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud,
a nivel, nosotros a nivel mundial, como estamos catalogados, por ejemplo, en salud pública, ¿no? La OMS, ¿no? Es un problema de salud pública si se cataloga como leve cuando la prevalencia oscila entre el 5 y el 19.9%, que indica que es leve. Cuando la población afectada es moderada entre 20 a 39%, y grave cuando es mayor al 40%, ¿no? Nosotros estamos, ahorita ya estamos en 40%, ¿no? Estamos en 43%, hemos bajado a 40.1%, pero igual estamos muy graves, ¿no? Como salud pública en nuestra niñez, ¿no? Esto ya es lo mismo. Acá. ¿Cómo afecta la productividad, ¿no? Hay estudios que se han hecho, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Un niño que ha tenido deficiencias desde su niñez en cuanto al desarrollo, el crecimiento y desarrollo, ¿no? Y ha tenido justamente la anemia, ¿no? Hay deficiencias, por ejemplo, te dicen, ¿no? Según el estudio de la escala salarial, ¿no? De los ingresos que pueda tener un adulto ya que sale a la parte productiva laboral de nuestro país, el Producto Bruto Interno, ¿no? Que se le conoce. Vemos acá, por ejemplo, ¿no? Que un niño con deficiencias, ¿no? Con anemia, que no ha habido un desarrollo adecuado, siempre va a estar en un nivel C, es decir, que no va a haber los ingresos suficientes porque justamente no ha desarrollado esta parte de cómo superarse, cómo ser ingenioso para salir de la pobreza, ¿no? Y vemos que un niño con un patrón normal de crecimiento, que es el nivel A, vemos que sus ingresos ya, vemos que los ingresos salariales es mucho más alto, ¿no? Y es un niño pues que va a poder tener mejores oportunidades, ¿no? Tanto económicas, de ingresos, si es que no llega a la universidad, de repente de una forma u otra, de repente comerciante, empresario, ¿no? Tal vez, pero va a tener la creatividad suficiente justamente para poder desarrollar eso, ¿no? Entonces, vemos acá que la anemia no afecta a la primera infancia, sino que también es un problema de salud pública y que más adelante va a afectar, pues, también la economía del país, ¿no? Porque van a ser personas, pues, que hay que nosotros que el Estado hay que solventarles, hay que ayudarles, ¿no? Con bonos, por ejemplo, ahora que se ve, ¿no? Con ayudas sociales, ¿no? Etcétera. Ahora se ayuda a los niños justamente porque ellos no tienen la capacidad suficiente para poder salir solos, ¿no? Entonces, esto afecta también la productividad del país. Propuestas, ¿cuáles son las propuestas que se da para poder hacer frente a la lucha contra la anemia? El acompañamiento de la lactancia materna exclusiva por parte de los profesionales de la salud, ¿no? Hacia las madres, ¿no? Dar la consejería nutricional, ¿no? Adecuada. Incentivar nuevamente lo que es la promoción y la prevención, ¿no? En cuanto a explicar a las madres, ¿no? Cuando la madre primeriza o la madre que ya dio a luz, que de repente es su segundo o tercer hijo y que no ha recibido la educación suficiente de la importancia de la lactancia materna exclusiva, ¿no? Como anécdota le cuento, ¿no? Que fue a la consulta una mamá que no dio lactancia o pecho materno y nos contaba, ¿no? Nos contaba la experiencia de que su primera niña sí tuvo lactancia y la segunda no, pero ella no supo por qué. No le habían explicado en el centro de salud o en el hospital donde dio a luz, ¿no? De la importancia de la lactancia materna cuando ya le expliqué, ¿no? El por qué era importante. Dijo, señorita, si me hubieran explicado, yo de verdad, a mi segundo hijo, no es que yo no lo haya querido dar, sino que la leche materna no me daba y aparte también tuvo problemas pues de los pezones, ¿no?
infección en los pezones, la mastitis, ¿no? Entonces es por eso que dejó de lactar los 6 meses y veía la diferencia de la niña, ella misma, ¿no? De una niña, de su primera niña, era una niña más independiente, emocionalmente más estable, más tranquila, le ayudaba, etcétera. Y el segundo niño, que no tuvo pecho, que no tomó la lactancia materna durante los 6 meses, ¿no? Era un niño más llorón, más triste, más dependiente, quería estar al lado de ella, era un niño eh, que de todas maneras era un poquito más agresivo, ¿no? Era muy independiente, perdón, dependiente de la mamá, ¿no? Quería estar constantemente. Entonces, ella veía, ¿no? Cómo era realmente, pues, las diferencias, ¿no? De entre de un hijo que fue amamantado y otro que no fue amamantado. Entonces, por eso es importante indicar, ¿no? A la mamá. Y nosotros como profesionales de salud, hay un tema muy aparte que es netamente lactancia materna exclusiva, ¿no? Que incluso hay una certificación para los profesionales de salud en cuanto a todo, porque es un tema muy grande la lactancia materna exclusiva, en el cual nos indican, ¿no? Cuáles son los beneficios, cuáles son las técnicas de amamantamiento y un montón de cosas, ¿no? Para indicar cosas simples y puntuales, ¿no? Uno de los beneficios de la lactancia materna no es solo el tema de la alimentación, la nutrición, sino también es el factor emocional, ¿no? El factor de la seguridad emocional en el ser humano. Entonces, estos niños también crecen con muchas deficiencias cuando no son amamantados, ¿no? Y sobre todo, nutricionalmente hablando, ¿no? La leche materna es un superalimento, contiene todos los nutrientes esenciales para esta vida, para esta primera infancia, ¿no? Tienen células vivas, cosa que no tiene una fórmula, tienen inmunidad viva, ¿no? Es decir, las defensas de la madre viajan desde el intestino de la madre hacia el cuerpecito de su niño, ¿no? Por eso es que se le conoce como la primera vacuna, ¿no? Que es el calostro, que es una leche rica en anticuerpos, ¿no? Es decir, tiene infinidad de beneficios, tiene una infinidad de cosas muy positivas, ¿no? Y sobre todo indicar ahora que estamos en el tema de la anemia, ¿no? Que es altamente biodisponible, es un 50% a diferencia, por ejemplo, de un alimento rico en hierro, por ejemplo, la sangrecita, ¿no? Que es un alimento que contiene la mayor cantidad de hierro que es biodisponible, solamente se asimila un 30%. En cambio, la leche materna es un 50%. Entonces vemos ahí la cantidad. Pero es poca la cantidad, pero para el niño es suficiente del hierro que contiene la madre, ¿no? Y es por eso que la lactancia materna hasta los 6 meses protege justamente de la anemia en estos niños. Y a partir de los 6 meses que ya empieza la alimentación complementaria en adelante, ¿no? Bueno, ahí ya nosotros podemos suplementar, podemos brindar alimentos ricos en hierro, ¿no? Pero antes no lo podemos hacer. Por eso es importante enfocarnos, ¿no? E indicar, promover, ¿no? Promocionar la importancia de la lactancia materna en esta etapa de vida, ¿no? Ahora, otra propuesta, bueno, es la suplementación con hierro y micronutrientes que se está dando en los centros de salud y en los hospitales, ¿no? En el cual se brinda a los niños menores de 3 años, incluso ahora se ha extendido hasta los niños menores de 5 años, ¿no? En el cual se les suplementa con hierro, ¿no? Y se le hace un seguimiento de 12 meses, ¿no? Tanto como preventivo y como tratamiento 6 meses, ¿no? Actualmente tengo entendido que se han terminado los micronutrientes que se estaban trabajando, pero por falta de la pandemia y por la falta de exportación y todos los problemas externos que se dio, ahora se suplementa solamente con hierro, ¿no? Tanto preventivo como también como tratamiento.
Como tratamiento lo da el médico y como preventivo el personal el personal de salud, ¿no? Que no es médico, sino puede ser enfermera, nutricionista, odontólogo, psicólogo, etcétera, ¿no? Eh, Como preventivos son hasta 12 meses y como tratamiento 6 meses, ¿no? E incluso y seguir juntamente con la alimentación rica en hierro. La prevención del manejo oportuno de enfermedades prevalentes, ¿no? Que son las SEDAS, las IRAS, que lo tratan las licenciadas, ¿no? Y la atención integral en CRED, ¿no? ¿Por qué? Porque en la atención integral del CRED se ve justamente el tema del crecimiento y desarrollo cognitivo, ¿no? Del niño, cómo está desarrollando parte motor y también cognitivo, ¿no? Con cierto tipo de ejercicios que le hacen los licenciados de enfermería. Y también acá vigilamos lo que es el crecimiento y desarrollo, ¿no? La ganancia de peso y sobre todo la ganancia de talla, ¿no? Y el control de la hemoglobina. Entonces, por eso es importante la atención del CREP, ¿no? Y indicar también no solamente la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, sino indicar a la mamá, ¿no? Que hay que seguir, continuar con la lactancia materna hasta los 2 años de edad, ¿no? Que es lo adecuado, ¿no? Pero también hay que indicar y pasarle a la consejería nutricional, porque los nutricionistas muchas veces se cree que solamente damos consejería en comer saludable, ¿no? O bajar de peso, ¿no? No, pero el área de nutrición también damos consejería, por ejemplo, en la madre, ¿no? En la gestante, en la madre lactante, ¿no? Le indicamos cuántas son las comidas que tiene que consumir por día. Sabemos que cada hijo nos roba nutrientes, nos roba calcio, nos roba hierro, ¿no? Entonces, por eso es importante indicar a la mamá que, por ejemplo, en la etapa el embarazo son 4 comidas al día, con alimentos ricos en hierro, ácido fólico, vitamina A, C y todos los nutrientes. Y igual en la lactancia materna, el requerimiento calórico aumenta de la madre. Por eso es importante, no solamente es ya el niño va a creer y le aconsejo de la lactancia, no, sino también hay que indicar a la mamá qué alimentos ricos en hierro ella tiene que consumir para que también tenga la cantidad de nutrientes suficientes y pueda aportarle a través de la lactancia materna, porque muchas veces a la madre ya dio a luz y se le dejó de lado, ¿no? Tiene que también pasar a la consejería para saber cuántos alimentos, qué cantidad de calorías ella necesita, ¿no? Porque en la lactancia materna se necesita, por ejemplo, en la lactante, un aproximado de 500 calorías extras para que pueda justamente proveer esa cantidad de nutrientes que necesita para producir la leche materna, ¿no? Y que muchas veces no se le pasa, ¿no? Dan a luz, van a creer, pero no se le da la consejería a la mamá qué es lo que, cómo tiene que alimentarse. Entonces, es importante pasarle al profesional, en este caso al nutricionista. Por eso es que muchas veces en la realidad, ¿no? Y yo lo he visto también, en que va la mamá, por ejemplo, en ciertos consultorios, sobre todo en CRED, ¿no? que los niños van en mayores cantidades, ¿no? Para las vacunas, por ejemplo, ¿no? Tienen alta producción, pero cuando van al consultorio de nutrición la producción es muy baja. Pero dicen, ¿pero por qué? Es porque de repente no se está promoviendo, no se está ofertando, ¿no? De que también la madre tiene que atenderse. Hay muchas actividades que el profesional de la nutrición realiza, ¿no? Y luego, después de esto, bueno, sigue la alimentación complementaria, que muchas veces tampoco se le informa, ¿no? ¿Cuánta es la cantidad? ¿Qué alimentos tiene que consumir? ¿Qué alimentos son alergénicos, por ejemplo, ya a partir de los 6 meses, ¿no? ¿Cuántas son las cucharadas, ¿no? ¿Cómo tiene que mezclar la madre? Y todo eso se le indica en el consultorio de nutrición, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es importante también indicar, ¿no? Y además la alimentación es más biodisponible que un suplemento o que el sulfato ferroso, por ejemplo, ¿no? Y hay ciertas combinaciones que van a hacer que el niño pues pueda tener una mejora asimilación del hierro, ¿no? Tanto por los alimentos como por el suplemento, ¿no? Y bueno, darle la consejería en la alimentación y indicar también otro punto, que justamente en este punto de la consejería nutricional es donde en el año 2018 aproximadamente
se hizo un análisis de por qué no se disminuía, no se disminuía la anemia en nuestro país y continuábamos en 43, 40, más del 40%, ¿no? Y justo una de las problemáticas que la Contraloría, cuando se hizo el análisis, es que faltaba la consejería nutricional, que había que atacar, que había que contratar, ¿no?, más profesional de la nutrición y también justamente, y no solamente profesional de salud, porque cualquier profesional lo puede dar, ¿no? Puede ser enfermera, puede ser obstetra, puede ser de repente, obviamente previamente capacitado por un profesional de nutrición, ¿no? Se le capacita a los profesionales y que le den una buena consejería y poder realmente concientizar, ¿no? Cualquier profesional puede dar la consejería nutricional, ¿no? Pero que la madre realmente se vaya concientizada, ¿no?, de la importancia de la alimentación, porque la suplementación puede durar 6 meses, pero luego termina la suplementación y nuevamente va a seguir con malos hábitos alimentarios, ¿no? Entonces, por eso es importante la consejería, ¿no? Entonces, uno de los puntos que vio la Contraloría era justamente que había deficiencia en una buena consejería nutricional, a pesar de que se le da el tratamiento y con la consejería no estaba habiendo efecto en esto, ¿no? Otro punto también son las sesiones demostrativas, ¿no?, que se le indica a la madre, ¿no?, que se les indica cómo debe ser la preparación, cuánto es la cantidad de alimento rico en hierro, que en este caso son 2 cucharadas de alimentos ricos en hierro que se le tiene que dar al niño diariamente y a la madre 5 cucharadas, ¿no?, juntamente con los micronutrientes. Bueno, ahora ya no se está dando, pero sí con el sulfato ferroso, que se mide ahora en gotas, ¿no? Tanto como preventivo como tratamiento, según el kilo de peso y la edad del niño que tenía, ¿no? Intervenciones que tomó el Ministerio de Salud, ¿no?, para reducir la anemia. Una de ellas era la suplementación con ácido fólico desde las 14 semanas de la gestación en la madre gestante, ¿no? Si es que había anemia, el tratamiento de la anemia con el médico y el seguimiento oportuno, ¿no? Y esto incluía las visitas domiciliarias. La segunda medida era el corte oportuno, ¿no?, del cordón umbilical, es decir, un corte tardío, ¿no?, que se espera entre los 3 minutos por lo menos, esperar que pase toda la cantidad de hemoglobina que la madre o de nutrientes que la madre le pasa al niño, que a la placenta se pasa al niño, ¿no? La tercera medida, la promoción y la protección de la lactancia materna, como ya les expliqué también, y prolongarlo no solamente hasta los 6 meses, sino hasta los 2 años, ¿no? La suplementación, en ese momento era con micronutrientes, ahora con el ácido fólico, perdón, con el hierro, ¿no?, con el sulfato ferroso o el hierro polimaltosado, que se le estaba dando en gotas a los niños, ¿no? Y seguir la quinta medida, la alimentación complementaria, que ahí ya se incorpora alimentos ricos en hierro, ¿no?, como son las vísceras, y ahorita la vamos a presentar, ¿no?, y indicar cómo se tienen que ir incorporando las cantidades suficientes que necesita el niño por cada etapa de edad, ¿no? Por ejemplo, entre los 6 hasta los 8 meses, de los 9 meses a los 11 meses, y a partir del año, ¿no?, que ya va cambiando tanto en cantidades como se va introduciendo otros alimentos también ricos en hierro. Y por último, la medida de la promoción, ¿no?, de promoción de la salud, en lo cual incluía lo que era el lavado de manos, la higiene en el hogar, no solamente el lavado de manos, sino también yo incluyo, por ejemplo, la higiene en el hogar, porque muchas veces se ha visto, ¿no?, al menos en mi práctica yo he visto que se le indica a la mamá el lavado de manos, sí, cumplen con lo que es el lavado de manos, pero cuando hay visitas en el hogar, muchas veces se ve que hay una falta de higiene en las casas, ¿no? Hay mucha suciedad, mucho polvo, ¿no? Y no es por una crítica destructiva, sino una crítica constructiva, en el cual el ambiente donde uno se desarrolla es igual que
una plantita, ¿no? Hay que limpiarle las malezas, etcétera, para que crezca adecuadamente con todos los nutrientes. Pero si el niño también está en un ambiente, ¿no?, donde no hay higiene, no hay limpieza, pues obviamente van a desarrollar juntamente con bacterias, parásitos, la parasitosis sobre todo que está en la parte de la tierra, ¿no? Entonces eso va a hacer que el niño pues tenga más incidencia de anemia, ¿no? Entonces es importante eso. Ahora, recomendaciones de la ingesta de hierro, como ya les dije, nos indican, por ejemplo, son 11 miligramos de hierro. Hay dos tipos de hierro que tenemos, el hierro en y el hierro no en, ¿no? Se indica en estos casos, ¿no?, en nuestros niños, para poder hacer frente a la anemia, el consumo de los alimentos ricos en hierro, pero el hierro en, que es el hierro que contiene mayor cantidad, que la hemoglobina en nuestro cuerpo se asimila mejor, ¿no?, y que tiene relación con la hemoglobina, ¿no?, en mayores cantidades. Y existe también el hierro noen, ¿no?, que están también los alimentos de origen vegetal, que su biodisponibilidad es en menor cantidad, es entre un 10%, a diferencia del hierro en, que es un 30%, ¿no? Entonces el hierro en es más biodisponible y se asimila mejor, al igual que la leche materna, ¿no?, que tiene un 50%. Ahora, bueno, como ya les indiqué nuevamente, reiterar, ¿no?, que la suplementación de gestantes es importante para hacer el tratamiento y la prevención sobre todo, y indicar, ¿no?, a las madres, en las mujeres en edad fértil que luego van a ser madres, que puedan consumir el suplemento de hierro, ¿no? Y no solamente consumir el suplemento de hierro, sino también brindar una buena alimentación desde esta primera etapa de la gestación, que la madre pueda tener todos los nutrientes suficientes. Existen algunos suplementos como el polvo madre, por ejemplo, u otros, Similac madre, por ejemplo, u otros, ¿no? Y sobre todo una alimentación balanceada, ¿no?, con alimentos ricos en hierro, con la cantidad suficiente de vitaminas y minerales que tienen las frutas, las verduras, el ácido fólico que están en las hojas verdes, que la mujer se pueda alimentar adecuadamente en esta etapa, sobre todo, y que los embarazos sean planificados, ¿no?, que sean embarazos planificados, indicar a las adolescentes, ¿no?, o a las mujeres en edad fértil que ya quieren ser madres, ¿no?, que previamente a ello tiene que haber una buena nutrición, justamente para prevenir la anemia y la desnutrición, o alguna deficiencia, ¿no?, en el feto que se pueda dar por falta de algunos micronutrientes, como el ácido fólico, por ejemplo, ¿no? Vemos que muchos niños con deficiencias que salen, ¿no?, con algunas enfermedades como el tubo neuronal, por ejemplo, ¿no?, por la falta de ácido fólico durante el embarazo de la mujer, ¿no? Y bueno, brindar una adecuada cantidad de alimentos ricos en hierro, como vemos acá, vísceras, pescados, ¿no? Existen alimentos que se asimilan mejor, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, están las vísceras, como el hígado, el vaso, la sangrecita, los pescados, pero pescados azules, ¿no?, que contienen la mayor cantidad de hierro, sobre todo en la parte de la piel negra, ¿no?, que contiene la cantidad suficiente de hierro, aunque no es la cantidad adecuada, pero que va a aportar por lo menos la cantidad que el niño necesita, ¿no? Es importante tomar en cuenta que también es importante indicar, ¿no?, que existen alimentos de origen vegetal, como las menestras, los alimentos de hojas verdes, como las espinacas, acelgas, ¿no?, pero que su asimilación no es la cantidad suficiente, ¿no?, que la cantidad que se asimila es un menor porcentaje, ¿no?, a diferencia de un alimento de origen animal, ¿no?, que sí la cantidad se da en un 25 o un 30% a diferencia de un alimento de origen vegetal.
para ayudar a un alimento de origen vegetal para que se pueda absorber mejor, ¿no? Tenemos a la vitamina C, que hay que indicar a la mamá, ¿no? Que para que pueda el niño absorber mejor el hierro, ¿no? Hay que brindarle un alimento rico en vitaminas, como puede ser algún refresco, de repente, ¿no? Como una naranjada, limonada, para que pueda absorber mejor, ¿no? Ahora, en cuanto a la cantidad de alimentos ricos en hierro, se dan 2 cucharadas diarias si es que el niño tiene anemia y interdiarias si es que el niño no tiene anemia, ¿no? Para poder cubrir la cantidad suficiente que son los 11 miligramos de hierro que el niño necesita diariamente. Pero, ojo, sabemos que la política pública de salud es para reducir la anemia, ¿no? Enfocado a la alimentación, a la nutrición por hierro, pero también en la bibliografía, ¿no? Nos indica que también existen otros tipos de anemia, que son no solamente la anemia ferropénica, sino también la anemia perniciosa y la anemia megaloblástica. La perniciosa por falta de vitamina B12 y la vitamina B9, que es el ácido fólico, ¿no? Entonces, no solamente, y muchas veces yo también lo he visto en la consulta, y eso es otro punto también importante, la práctica por eso te enseña bastante, ¿no? No solamente la teoría, en que hemos visto, ¿no? Que se le da hierro al niño, se le dan los alimentos ricos en hierro, la sangrecita, el vaso, etcétera. La madre cumple el 100%, pero el niño no aumenta su hemoglobina, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el niño no hay una deficiencia de hierro en el organismo, sino, y cuando se le brindaba alimentos ricos en ácido fólico, ¿no? Se incrementaba mayor la cantidad, por ejemplo, del pimentón, que tiene ácido fólico, de las naranjas que tienen ácido fólico, la palta, pero a los niños pequeños no se le da eso, sino la espinaca, por ejemplo, menegas, entonces automáticamente aumentaba, ¿no? Y entonces ahí veíamos que no era por falta de deficiencia de hierro, sino también por falta de deficiencia de ácido fólico o la vitamina B12. Pero la vitamina B12 también está en las vísceras, ¿no? Entonces ahí no hay ningún problema si es que el niño consume hígado, vaso, sangrecita, ¿no? Pero si hay deficiencias por el ácido fólico, porque también en nuestro país tenemos la mala costumbre, ¿no? De no consumir muchas verduras verdes, ¿no? Hay mucha deficiencia del consumo de ensaladas frescas mucha deficiencia de ensaladas en la dieta peruana, ¿no? Mayormente se consume carbohidratos como arroz, papa, ¿no? Pan, y los niños pues tienen deficiencias, ¿no? No hay un crecimiento adecuado, tienen anemia, y justamente por la falta de micronutrientes como vegetales, ¿no? Entonces, cuando le dábamos ya las verduras verdes, entonces automáticamente los niños aumentaban su hemoglobina y por lo tanto también mejoraban el apetito y mejoraban el tema de la ganancia de peso. La ganancia de talla hasta los 2 años se recupera, a partir de los 2 años ya es más lento la recuperación, ¿no? Entonces, por eso es importante brindar un alimento balanceado, no solamente enfocarnos en uno solo, porque cada alimento tiene un nutriente específico. Entonces acá tenemos las fuentes, ¿no? Vísceras, todas los de origen animal, también vegetal, ¿no? Entonces tiene que ser balanceado. Acá está el cuadrito de la biodisponibilidad del hierro. Como les dije, la leche materna, por ejemplo, es 50% más biodisponible que cualquier otro alimento. Por eso es importante indicar a la mamá, para los profesionales de la salud que trabajan sobre todo en hospitalización y en el área perinatal, ¿no? O en el área de obstetricia, ginecología, ¿no? Que apenas la madre, ¿no? Dé a luz, no esperar más de 1 hora, ¿no? Esperamos obviamente el tiempo de que el cordón umbilical pues haga su trabajo, ¿no? Que pase todo los nutrientes y el feto, pero luego inmediatamente colocar al niño en el pecho de la madre, ¿no? Para que justamente el cuerpo de la madre también se vea estimulado, ¿no? Para que pueda producir la lactancia materna y el niño también pueda ayudar a la mamá, ¿no?
para que pueda automáticamente darse el inicio de la lactancia materna y el apego y toda la parte emocional que se tiene que dar, ¿no? Y que el niño crezca saludable, como tiene que ser en todas sus dimensiones del ser humano. Entonces, por eso es importante la lactancia materna en esta primera hora, ¿no? Acercarlo a la mamá y brindarle y darle la consejería de la importancia de la lactancia materna para que la madre no deje de dar, porque por afuera de repente saliendo están los no amigos de la lactancia materna y los amigos de las fórmulas, tal vez, ¿no? Y que puedan de repente indicarle a la mamá y darle una mala información o engañar, ¿no? Y decir que esta leche es mejor que la leche materna, ¿no? Cosa que no es verdad. Entonces, por eso es importante eso. El segundo lugar, bueno, está la sangrecita, ¿no? Que es también altamente biodisponible, entre el 25 y un 30%, como dice otras literaturas. Entonces, es importante brindar esta cantidad de la carne de res, pero un niño no consume la carne de res, un niño de 6 meses, de 7 meses, ¿no? Pero sí el hígado de pollo, ¿no? El pescado y, bueno, las espinacas, cereales, ¿no? Pero la biodisponibilidad ya va reduciéndose, ¿no? Como vemos acá. Por ejemplo, en el hígado son 15%, en el pollo un 12%, en el pescado un 10%, ¿no? Y así va disminuyendo. Incluso en las espinacas en un 5%, en otras literaturas indican hasta un 10%. Es un poco más bajo, ¿no? A diferencia de la lactancia materna que tiene un 50%. Y bueno, acá están los alimentos ricos en hierro, ¿no? Para prevenir la anemia en cantidades, ¿no? De cuánto es la cantidad en 100 gramos de alimento, ¿no? Por ejemplo, en 100 gramos de alimento del vaso contiene un 28.7 miligramos, ¿no? En 100 gramos de alimento del vaso. Un niño necesita 11 miligramos, ¿no? Pero sabemos que la absorción no es del 100%, sino un 30%, un 25-30%. Entonces no va a absorber los 28.7 miligramos, ¿no? Además, un niño no consume 100 gramos, sino solamente consume 2 cucharadas, ¿no? Que esa es la cantidad que se le tiene que suministrar. La sangrecita en hierro también contiene un 27.3 miligramos en 100 gramos de alimento. El relleno, que es la morcilla, 16.9 miligramos. Y va bajando, ¿ven? Va bajando. El bofe, que nosotros lo preparamos en la famosa chanfainita, ¿no? Tiene un 6.5 miligramos de hierro. En 100 gramos de alimento, ¿no? Pero muchas veces no consumimos 100 gramos, ¿no? Consumimos mucho menos. Mayormente se da más papa y tallarines o arroz, ¿no? Entonces hay que aumentar por eso la cantidad de alimentos ricos de origen animal también, ¿no? Pueden ser vísceras como las que tenemos acá, ¿no? Y brindar en mayor cantidad. Puede ser pavo, hígado, carne de res, ¿no? Y, por ejemplo, la carne de res tiene 3.4 miligramos, ¿no? Entonces es una menor cantidad. Y el pescado, ¿no? Que también nosotros promocionamos y indicamos que es un alimento rico en hierro, pero disponible en cantidad de micronutrientes de hierro contiene 1.8, ¿no? En 100 gramos de alimento de pescado. Entonces es muy poquita la cantidad. Es por eso que un niño con anemia muchas veces no lo podemos tratar o sacar rápido de la anemia, brindándole puro pescado. Y por eso yo siempre en la práctica he visto y he recomendado en mayor cantidad lo que es el vaso o la sangrecita, que son 2 alimentos que contienen una mayor cantidad y que fácilmente pueden llegar a brindar menos de 11 miligramos de hierro por día que el niño necesita en 2 cucharadas. Más la suplementación con sulfato ferroso o con hierro polimaltosado ya sobrepasarían la cantidad que el niño necesita y por lo tanto podríamos ayudar a recuperarlo más fácilmente que brindarle hígado o que brindarle
pescado. Con eso no quiero decir, que quede bien claro, que solamente hay que darles agresitivas o no. Hay que darle una alimentación balanceada, variada a los niños, ¿no? Y intercalar. Si sabemos que, por ejemplo, ¿no? El pescado tiene menor cantidad, podríamos mezclar, ¿no? Sangrecita con pescado o con pollo, ¿no? Ya que estos alimentos aportan grandes cantidades de proteínas, pero que en cuanto a hierro aportan una menor cantidad. Para poder hacer frente a la anemia y poder sacarlo mucho más rápido en menor cantidad de tiempo al niño, brindarle el vaso de sangrecita, pero sin dejar de dar los otros alimentos que también son importantes y que tienen otros nutrientes como el omega 3 que contienen los pescados, como las proteínas, el calcio y otros nutrientes, ¿no? Entonces es importante brindar un alimento variado. Luego también tenemos a los alimentos de origen vegetal, que es el hierro noémico, y que es biodisponible en menores cantidades, entre un 5 al 10%, y que contienen grandes cantidades, como lo vemos acá, por ejemplo, las algas marinas, contienen 32 miligramos, pero biodisponible es en menor cantidad, ¿no? Por lo tanto, estos 32 no se va a asimilar del todo en el organismo, ¿no? Sino un 10%, que en este caso serían 3 miligramos nada más, ¿no? En las algas. En la maca también es otro alimento, ¿no? Pero es importante brindarle un alimento variado, balanceado y con estas fuentes de alimentos ricos en hierro para que por lo menos pueda tener la cantidad suficiente también de otros nutrientes, ¿no? Como la cañigua, cereales, los pseudocereales como la cañigua, la quinoa, que también contienen proteínas y aminoácidos esenciales, ¿no? Aparte del hierro que el niño necesita. ¿Cómo podemos potenciar la absorción del hierro? Como ya les adelanté, el ácido cítrico, el ácido ascórbico, que es la vitamina C, ¿no? Que va a hacer que el hierro reducido se pueda absorber mejor, ¿no? En el organismo, en el intestino, tanto de los vegetales como de los animales, sobre todo de los alimentos de origen vegetal, ¿no? Brindar un alimento rico en proteínas juntamente con una verdura verde, ¿no? Porque las verduras verdes no solamente tienen el ácido fólico, también tiene la vitamina del complejo B, B1, B6, por ejemplo, B3, ¿no? Sobre todo la B6, que va a ayudar a asimilar mejor las proteínas que se puedan consumir en la dieta diaria, ¿no? Y bueno, la acidez, ¿no? Que proporciona el ácido ascórbico va a hacer pues que el hierro, ¿no? Se convierta en hierro férrico, en hierro ferroso, ¿no? Y se pueda absorber mucho más fácil en las células, ¿no? También es importante indicar que muchas veces se le indica a los niños, ¿no? A la mamá, que el hierro se puede consumir en ayunas. Entonces sabemos que existe el ácido clorhídrico, ¿no? Que es un ácido que, al igual que el ácido ascórbico, también puede reducir el hierro y se pueda absorber, ¿no? En el intestino. El consumo de frutas cítricas como por ejemplo, los niños pequeños, ¿no? Que están con la alimentación complementaria, con el inicio de la alimentación complementaria, yo les recomiendo, por ejemplo, consumir las mandarinas, que es una vitamina C un poquito no tan ácida, ¿no? Pero que contiene la vitamina C, que se pueda mezclar con un poquito de líquidos o de agua, porque en esta etapa ya pueden ellos consumir agua también. Y evitar los alimentos inhibidores, eso es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque también tenemos una mala práctica en nuestro país, ¿no? Por costumbre, que después de consumir alguna menestra, consumimos algún alimento rico en taninos, polifenoles, ¿no? Por ejemplo, alguna hierba, alguna infusión de mate, ¿no? Que pueda ser de repente manzanilla, o a veces que se le da a los niños, u otro tipo de infusiones de hierbas o mates, ¿no? O tecitos,
bueno, ahorita no tengo la idea, pero son varias infusiones, ¿no? Anís, té filtrante, incluso té negro también se le da, ¿no? A los niños, o algún mate de anís, o de hierba luisa, o o para calmar algún dolor de estómago, ¿no? Indica por los gases que producen las menestras, entonces se les da este tipo de alimentos, ¿no? O este tipo de bebidas. Entonces es importante indicar que estos son inhibidores, ¿no? Que tienen antinutrientes que no van a hacer que se asimile en forma adecuada en el intestino, no solamente el hierro, sino también otros minerales, ¿no? Que se quelan, es decir, que se unen, ¿no? Y que se eliminan por el intestino grueso. Entonces, por eso es importante no brindar este tipo de inhibidores, ¿no? Juntamente con los alimentos, y indicar a la mamá que no hay que dar hierbitas o infusiones, sino 1 hora o 2 horas después de haber consumido el alimento, ¿no? O sobre todo si hay alimentos ricos en hierro u otros otros nutrientes, porque también puede ir el calcio, el zinc, por ejemplo, ¿no? Que tampoco se van a asimilar, ¿no? Entonces es importante indicar, no brindar. Ahora, también cereales, sobre todo los cereales integrales, ¿no? Que contienen fitatos, pero ojo, es importante indicar la cocción, que tiene que haber una cocción adecuada, porque los fitatos y un lavado adecuado de los cereales, ¿no? Se eliminan a través del calor y del lavado, sobre todo del calor, ¿no? Se inactivan. Por eso es importante que haya una buena cocción de los cereales, ¿no? Que puede ser, sobre todo, cereales integrales que contienen la mayor cantidad de fitatos. No brindar juntamente con alimentos con hierro, ¿no? O que tengan otros minerales. Acá también seguimos viendo las combinaciones, ¿no? Por ejemplo, menestras, hay que combinarlas, por ejemplo, con alguna ensalada, ¿no? Sobre todo en niños ya mayores de 1 año, que se le puede dar de repente verduras, ensaladas de espinaca con limón, por ejemplo, ¿no? O se puede acompañar de repente con alguna vitamina C, fuente de algún refresco, en poca cantidad de agua, ¿no? Que puede ser con naranja, mandarina, algún alimento cítrico, kiwi, fresas, ¿no? O frutas que estén de estación. Y evitar, pues, brindar las gaseosas, ¿no? En nuestro país tenemos una práctica también de que después de consumir algo, por ejemplo, los lunes de lentejitas con su Inca Kola, ¿no? Que es la bebida del Perú, nosotros lo llamamos la bebida del Perú, la Inca Kola, ¿no? Tenemos la costumbre en las familias peruanas que después de consumir una comida criolla con a base de lenteja u otra, o cualquier otra, siempre va acompañada de una gaseosa, ¿no? Y sabemos que las gaseosas también tienen teínas, cafeínas, colorantes, ¿no? Sobre todo el café, cafeínas, ¿no? Que inhiben la absorción también de los nutrientes. Es decir, te comes tu lenteja con tu gaseosa, pero estos no se van a asimilar, ¿no? Y sobre todo van a afectar a nuestros niños, ¿no? Que es donde ellos están empezando a alimentarse, están empezando a comer, ¿no? Están empezando a tener estos hábitos de alimentación y que son hábitos negativos, ¿no? Que los adultos les enseñamos a nuestros niños. Sobre todo nutricionalmente hablando, no de costumbre, que de repente en muchas familias se ve bien, pero nutricionalmente no está bien, ¿no? Porque la gaseosa, y aparte tienen otros tipos de ácidos, ¿no? Que hacen que los minerales no se asimilen adecuadamente, ¿no? Y por lo tanto, esas lentejitas que se comieron no se van a absorber en el organismo, ¿no? Entonces, por eso es importante indicar, no brindar. Sobre todo en esta etapa de vida, ¿no? En estos pequeñitos, menores de 3 años o menores de 5 años. Por ejemplo, las verduras verdes, ¿no? Igual con la vitamina C, hacen una buena combinación, ¿no? Con los tubérculos, ¿no? El aceite de oliva. Igual también no hay que brindar igual té, café, vino tinto, incluso también, ¿no? Porque tienen teínas, cafeínas, polifenoles, que no va a hacer que se asimile bien estos nutrientes.
Y los cereales, ¿no? Por ejemplo, en el desayuno, la avena, por ejemplo, es un buen alimento que contiene hierro, pero también contiene fibras, ¿no? Fibras solubles, fibras insolubles, y sobre todo fitatos, ¿no? Por eso es importante la cocción, que van a atrapar a los minerales y no va a haber una buena asimilación, ¿no? Entonces, por ejemplo, es importante, de repente, si en el desayuno nosotros a nuestros niños le queremos dar un alimento rico en hierro y obviamente no optar por de repente algún cereal, sino de repente un pseudo cereal como la quinoa o de repente otra bebida, ¿no? Que puede ser algún lácteo o de repente harina, u otra harina, como puede ser harina de habas o maca, por ejemplo, ¿no? Brindarle juntamente con un alimento rico en hierro que puede ser un encebollado de hígado, tal vez, ¿no? O juntamente más una naranja o algún refresco de algún fruto cítrico, ¿no? Que podríamos ahí de repente una taja de papaya o un refresco de papaya también. Entonces, de esta manera podríamos hacer una buena combinación, ¿no? Bueno, ya terminando, nos quedamos con esta frase: la riqueza de una región se mide por las capacidades de su gente, ¿no? Entonces, el futuro de nuestro país está en nuestros niños y hay que erradicar la anemia, la desnutrición crónica, ¿no? Sobre todo la anemia. Y bueno, hay que trabajar, ¿no? Para erradicar juntamente este flagelo, ¿no? que tenemos y que la OMS nos ve como que estamos en rojo, ¿no? Que estamos con una salud pública grave, ya que nuestros niños están tenemos una alta tasa todavía, más del 40% que todavía trabajan, ¿no? Bueno, gracias. Les dejo mis redes sociales para los que me quieran seguir. Estoy en Instagram como nutricionista_Nelly_Rodríguez o en el Facebook como Nutrientes N. Bueno, gracias. No sé si tienen algunas preguntas. Licenciada, si no hay preguntas, le agradecemos su ponencia y gracias a los participantes por estar presentes en la conferencia. Estaremos pasándole la voz para nuevos encuentros científicos con usted. Gracias. Gracias, hasta luego.